Esta mañana queremos hablaros de un tema que creemos que es muy importante, ya que afecta a todo nuestro ser y a nuestra relación con Dios. Y le hemos puesto como mensaje... sí se ve, vale, se ve ahí bien. El cerebro, nuestra antena con Dios. Y para comenzar voy a hacerle una pregunta a nuestros peques que están aquí, a nuestros más jovencitos. Y os quiero decir, chicos, ¿tenéis vosotros algún sueño? ¿Tenéis algo que os llame la atención? ¿Algún objetivo? ¿Qué os gustaría ser de mayor? Ser, por ejemplo, futbolista profesional. Oh, profesional, muy bien. Y en nuestros mayores y nuestros adolescentes, ¿qué os gustaría? ¿Algún objetivo que tenéis? ¿Sabéis? Nosotros, Mónica y yo, al principio de cada año, cuando termina el año y comienza el año, siempre ponemos como un objetivo a cumplir a lo largo de ese año. ¿Por alguien me puede decir algún objetivo que tiene? ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? ¿Ninguno? Nada. Yo creo que no hace falta, porque todos lo pensamos y no hace falta que cuál sea nuestra respuesta. Pero para tomar las decisiones importantes y triunfar en esta vida, es necesario que sepamos usar nuestra mente. Nuestra mente, nuestro cerebro, es el superordenador más importante que existe. ¿Y sabéis por qué? Porque lo ha creado Dios y no lo ha dado a nosotros, al ser humano. ¿Sabéis que existe... En Estados Unidos hay un juego hay una lucha entre los estadounidenses y los japoneses para crear o para hacer el ordenador más importante el superordenador más potente del mundo entero. El superordenador más importante que existe ahora mismo está en Estados Unidos, es de la cadena IBM y se llama Summit. Dice que llega a medir, tiene unas dimensiones de 500 metros cuadrados, no sé cuánto medirá nuestra iglesia, pero aproximadamente casi el doble que nuestra iglesia. Imaginaros, 500 metros cuadrados y pesa 340.000 kilos. Imaginaros si nos ponemos 12 trailers, pues eso es lo que pesaría ese superordenador. Pues digo una cosa, nuestro cerebro es todavía más potente que ese ordenador o cualquiera que puedan crear. Y también os digo una cosa, nuestro cerebro, aquí tenemos médicos que lo saben, que no lo estamos utilizando al 100%, pero imaginaros el cerebro que tenía Adán y Eva cuando Dios los creó, o el cerebro que tengamos cuando estemos ahí en el cielo. Será algo importantísimo e increíble. Así como los ordenadores y los teléfonos inteligentes que conocemos, la mente también tiene un software y un hardware. El hardware está formado por las partes físicas, las piezas que lo hacen funcionar, es decir, nuestro tejido cerebral, con miles y millones de neuronas. El software sería el sistema operativo, la programación o la estructura con sus reglas de funcionamiento, tales como el Windows de la empresa Microsoft. El software del cerebro incluye todo aquello que has aprendido ya en tu casa, en el colegio, en el trabajo, en cualquier situación. Pero continuaremos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Es algo maravilloso. Es también el lenguaje que usas. Es el Dios al que tú adoras. Son tus valores, tus creencias, la manera de jugar, la manera de comportarte, de relacionarte con las personas y cómo afrontamos sobre todo los problemas. Para que nuestro software y hardware funcione bien, necesitan una fuente de energía. ¿Sabéis cuál es esa fuente de energía? ¿Sabéis cuál es la fuente de energía? ¿Los alimentos? Pues la sangre, nuestra fuente de energía es la sangre. La sangre, la cual se forma a partir de las cosas, sobre todo la sangre, se forma a partir de las cosas que consumimos. Lo han dicho. Lo han dicho muy bien, aquellas cosas que comemos, aquellas cosas que bebemos, nuestras bebidas, cómo afecta el descanso y también el deporte que practicamos. Hoy, por ejemplo, en la píldora de salud, en la ventana verde, Victoria nos ha hablado de los beneficios del ejercicio. Victoria, muchas gracias porque lo has explicado maravillosamente. Y entonces podemos darnos cuenta que la sangre, a través de lo que comemos, a través de lo que bebemos, cómo dormimos y cómo practicamos deporte,
pues va a ser una sangre maravillosa y son factores determinantes para tener una buena salud cerebral. Si algo llegara a interferir en el flujo sanguíneo o si nuestra sangre no fuese buena, serían perjudicadas todas las funciones del cerebro para que se pueda ejecutar. Así que os pregunto, ¿os dais cuenta de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, tanto en la alimentación, tanto en lo que bebemos, tanto en el descanso, como en el ejercicio físico? Elena de White, en su libro Consejos para la Iglesia, en el capítulo 16, mirad lo que dice. Los nervios del cerebro, que se comunican con todo el cuerpo, son el único medio por el cual el cielo se puede comunicar con el hombre. A ver, y luego también dice, y afecta a su vida más íntima, y que cualquier cosa que moleste a la circulación de las corrientes eléctricas en ese sistema nervioso va a disminuir, ¿qué? La fuerza de los poderes vitales, y el resultado es disminuir las sensibilidades de la mente. Así que fijaros, partiendo de esa declaración, ¿vale? Vamos a ver qué cosas alteran la circulación de las corrientes eléctricas de nuestro cerebro y, por supuesto, qué soluciones, ¿no? No queremos solamente saber el problema, queremos saber las soluciones, ¿sí o no? A mí me encantan las soluciones. Yo muchas veces estoy escuchando y estoy esperando a que me den las soluciones, ¿vale? Para, en la medida de mis posibilidades, ponerlas en práctica. Y fijar, Claude Goddard, él estuvo aquí hace algunos años, falleció, pero en su conferencia, en una ponencia que la podéis ver por internet, que se titula Evidencias para creer, el tema 5, él habla muy bien sobre el cerebro y desarrolla súper bien este tema del cual nosotros estamos hablando. Así que vamos a empezar hablando sobre qué cosas alteran nuestro cerebro. A ver, poner vuestra mano, ¿vale?, en la parte frontal de vuestra cabeza. A ver, todo el mundo colocando aquí vuestra mano en la parte frontal de nuestra cabeza. Sí, también tú, Pepe, también tú, no te rías, también tú. Bueno, pues resulta de que en la parte frontal de nuestra cabeza, ¿vale?, ahí está el lóbulo frontal. Aquí tenemos, ¿de acuerdo?, el lóbulo frontal. Y resulta de que es el espacio usado por Dios para comunicarse con nosotros. Esta parte de aquí, ¿de acuerdo?, es la parte que tiene Dios para comunicarse con nosotros. Es la mente la que adora a Dios y nos pone en contacto con los seres celestiales. Así que la debilidad o la fortaleza de la mente tienen que ver mucho con nuestra participación, con nuestra utilidad en el mundo y también con nuestro futuro. Los nervios frontales y de todo el cuerpo se comunican con el organismo y lo controlan tanto la mente como el resto del cuerpo. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, y nuestras acciones, ya sean buenas o ya sean malas, tienen su origen en la mente y específicamente en la corteza prefrontal. Fijaros que está aquí lo que hemos dicho, el lóbulo frontal, y veis ahí una parte amarilla. La parte más pegada a la frente se llama la corteza prefrontal, ¿vale? Bueno, pues ahí es donde se acciona todo esto que he comentado más específicamente. El lóbulo frontal más grande es el del ser humano, a nivel de proporción cuerpo, ¿vale? El ser humano tiene el lóbulo frontal más grande. ¿Y por qué creéis que el nuestro es el más grande? Pues porque es la parte del cerebro que nos permite tener un proceso racional de pensamiento. Nosotros somos la única criatura creada en la Tierra que tenemos la capacidad de extraer información del pasado, extraer información del presente y proyectarla para diseñar nuestro futuro. Y esto pasa porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál es el plan de Satanás? El plan de Satanás es deshacerse de Dios, denigrar el nombre de Dios, pintar un cuadro, ¿vale?, diferente de Dios. Y por eso Satanás se empeña en destruir nuestra mente. ¿Por qué? Pues porque sabe que si destruye nuestra mente, destruirá nuestra antena, que es la que se comunica con Dios. Así que cuando producimos un maltrato
a través de drogas, a través de alcohol, algún traumatismo que recibamos en la cabeza, el estrés, malas costumbres como falta de sueño, alimentos proinflamatorios como son las bebidas azucaradas, las harinas refinadas, las grasas saturadas, las trans. Todo esto, como ya sabemos, más que de sobra, afecta a nuestra salud. Y hay un fuerte deterioro de estas capacidades sociales, así también de la facultad de concentración y de abstracción. A pesar de que mantengamos intacta nuestra conciencia y el lenguaje, esa antena se debilita poquito a poco, ¿vale? Aunque no nos demos cuenta. Y también otra cosa, la exposición excesiva a las pantallas. Eso afecta, chicos, al crecimiento de esa corteza prefrontal y disminuye la materia gris de nuestro cerebro. Así que, ¿y sabéis por qué a los niños afecta más que a los adultos? A los niños el uso de las pantallas afecta más que a los adultos porque la corteza prefrontal aún no está totalmente desarrollada. Hemos dicho que la corteza prefrontal controla los impulsos, las decisiones, como ya hemos comentado. ¿Y por qué afecta eso? Porque resulta de que el cerebro se va desarrollando, o sea, nacemos con parte del cerebro que ya funciona, pero luego el resto se va desarrollando de la parte de atrás a la parte delantera. Y la parte delantera es la última que termina de desarrollarse. Por eso muchas veces, por eso se le llama a la corteza prefrontal los frenos, ¿vale? Y más o menos termina de desarrollarse sobre los 20, 24 años. ¿Entendéis ahora por qué muchas veces los adolescentes son tan impulsivos? Porque esa parte del cerebro, ¿vale?, no está totalmente desarrollada. ¿Quiénes somos la corteza prefrontal de nuestros hijos? Los padres, los educadores, las personas que estamos cercanas, los que los aconsejamos, esto así, esto no, mira la consecuencia de, ¿vale? Porque ellos no tienen esa capacidad a su 100% desarrollada. Y si encima están con pantallas y pantallas y pantallas, pues eso perjudica al desarrollo de su corteza prefrontal. El doctor Ben Carson dice que nuestro cerebro, ¿ves? Él es un neurocirujano adventista, no sé si lo conocéis, pues dice que en nuestro cerebro se almacena todo, lo que recordamos y lo que no recordamos. Cada persona a la que le hemos dado la mano, todo lo que hemos vivido, cualquier sonido que hemos escuchado, cada programa que hemos visto, cada revista leída, cada música escuchada, eso es una buena razón, pienso yo, ¿vale?, para no permitir que nadie controle nuestra voluntad y que que seleccionemos las cosas que podemos solucionar en lo que esté en nuestra mano. Y fijaros, la ciencia que estudia el cerebro, que es la neurociencia, está siempre haciendo investigaciones, ¿no?, para ayudar a desvelar secretos, porque el cerebro es un órgano súper interesante y súper complejo. Pues miraros, algunas investigaciones, atentos estudiantes, han revelado que si yo cierro la mano derecha durante 90 segundos antes de estudiar algo que tengo que memorizar, me va a ayudar. Cierro la mano derecha 90 segundos antes de estudiar algo nuevo. Y si luego, antes de intentar recordarlo, cierro la mano izquierda 90 segundos antes de recordar, pues eso me va a ayudar a memorizar. Eso lo cuentan los estudios, ya lo pondremos en práctica, ¿vale? Y ya me comentaréis qué resultado es el que tiene. Y mirar, otra cosa muy interesante que nos dice Elena de White, y a mí esta frase me causa mucho impacto, ¿vale?, que al observar somos cambiados. Al principio se pensaban que nuestro cerebro era un poco rígido, ¿vale?, pero ahora la neurociencia habla de neuroplasticidad. Nuestro cerebro se está constantemente moviendo, regenerando, y al observar somos cambiados. Mirar, dice Elena de White, que aunque fuimos hechos a imagen de Dios, el hombre puede educar su mente a tal punto, fijaros, que el pecado que una vez odió pase a ser placentero para él. Fijaros hasta qué punto podemos cambiar. Eso lo dice en Testimonios de la Iglesia, el tomo 2, la página 479. Y después de ver películas con escenas de adulterio en la televisión, somos cambiados. ¿Saldrá de ahí santidad? Si la violencia genera violencia y nosotros nos hacemos más violentos después de ver violencia, ¿habrá que observar violencia
o evitarla. Por otra parte, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, no sé si la conocéis, es hija del conocido psiquiatra Enrique Rojas. Ella, en su libro titulado «Cómo hacer que te pasen cosas buenas», en la página 74 y 75, ella dice que pensar altera nuestro organismo. Es algo parecido a la frase que decía Elena de White. Y resulta que la mente se va adaptando y se va reconfigurando, ¿vale? Dependiendo de factores, de circunstancias y de las vivencias del día a día. Y los pensamientos ejercen un gran poder sobre nosotros, muchísimo poder sobre nosotros. Y en Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán, ¿vale? Basta cada día su propio. Vamos a centrarnos en el día, que el mañana ya vendrá, el mañana ya vendrá. Así que sabéis que si nuestra mente, si mostramos a la mente constantemente un evento del pasado o un futuro suceso negativo del futuro, pues nuestro cerebro, ¿qué entiende? Que tenemos que estar ahí. ¿Vale? Que tenemos que estar ahí enfocados, ahí, en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro, ahí, en cosas que han pasado sobre las cuales no hay solución o cosas sobre el futuro de las cuales no tenemos control. Y entonces eso hace que el cerebro haga que tenga, el cerebro recibe una señal para que elabore nuevos circuitos neuronales, ¿vale? Especializados que nos van a sentar justo ahí. Así que como la mente, dice Marian Estapé, no distingue de lo real de lo imaginario, la mente no distingue lo real que me está pasando de lo que yo me imagino. Entonces, como no distingue, tenemos que cuidar muy bien lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y además, ¿vale?, en lo que pensamos. ¿Qué soluciones podemos poner de nuestra parte para que nuestra antena no se estropee? Uno de los consejos que da en la Biblia lo podemos ver en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, Dios nos lo da absolutamente todo. Pero vamos a ver una serie de consejos para poner en funcionamiento y que nuestro cerebro esté más sano y más ágil. Vamos a ver aquí una serie de consejos. El primero: ten una buena disciplina. Es decir, vamos a intentar organizarnos mejor. La disciplina, incluso en las pequeñas cosas, tiene poder de aumentar la fuerza de voluntad y dar mayor agilidad al cerebro. Y vamos a poner un ejemplo. Aquella persona que se come las uñas y se reta y dice: oye, voy a intentar no comerme las uñas. Pues está haciendo trabajar su cerebro y que sea más ágil. Otro consejo: tener firmeza a la hora de negarse de comer ciertas cosas. Por ejemplo, vosotros sabéis que estamos en una comida y comenzamos a comer. Pues nosotros podemos decir: hasta aquí, ya he terminado de comer, no me tengo que saciar. Porque pensad una cosa: nosotros comemos para vivir, no vivimos para comer. Y entonces todas esas son cosas de disciplina que nos ayudan. O por ejemplo también tener la habitación arreglada. Si yo entro a mi dormitorio y tengo la habitación arreglada, pues eso va a hacer que mi mente pues sea más disciplinada y más ágil. No puedo pensar, no, si voy a dormir esta noche, no. Son cosas que tenemos que nos ayudan en la disciplina. Segundo consejo: superar las derrotas es una actitud importante. Algunos de nosotros pues siempre nos hemos enfadado o nos vemos un poco frustrados cuando hemos perdido en un partido o no ha salido mal un examen o hemos ido a una entrevista de trabajo y no han salido las cosas bien. Pues se nos dice que aprender a estar calmado en situaciones de estrés mejora nuestro rendimiento. Cuando nos enfrentamos al fracaso y aprendemos a lidiar con situaciones complicadas, manteniendo la calma, ayudamos al cerebro a que sea más ágil. Otro aspecto importante es que necesitamos dormir, necesitamos descansar, como hemos dicho. Y así dice que descansando nuestro cerebro limpia de toxinas. Pero, Mónica, ¿cómo limpia nuestro cerebro las toxinas?
Pues hay un estudio, el doctor Jeff Healy, es un neurocientífico de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, que él descubrió eso, que resulta de que el cerebro se limpia. Nuestro cuerpo elimina las toxinas a través del sistema linfático, ¿vale? Tenemos el sistema linfático que nos limpia de toxina, pero resulta de que el cerebro no tiene sistema linfático. Él descubrió porque está en un espacio cerrado, ¿vale?, dentro del cráneo, y es un espacio muy pequeño. Entonces, él descubrió una cosa que se llama el sistema glinfático, GL, ¿vale?, glinfático. Y es muy interesante porque los desechos, él descubrió que durante el sueño, para eso hay que dormir, durante el sueño, ¿vale?, hay unas células especiales que se encuentran al lado de los vasos sanguíneos del cerebro, que bombean un líquido, un fluido cerebroespinal, ¿vale?, que van desde los bordes del cerebro hasta el centro, ¿vale? Y entonces las neuronas lo que hacen es que reducen su tamaño hasta un 60%. Las neuronas se hacen chiquititas, chiquititas, ¿vale?, para que esos líquidos puedan salir desde la parte del borde, ¿vale?, hasta el centro. Así que mientras dormimos se permite la circulación de ese líquido cefalorraquídeo y así es como se barren las toxinas del cerebro, que son llevadas al torrente sanguíneo, finalmente al hígado, ¿vale?, y ahí se eliminan todas esas toxinas. Pero para ello tenemos que dormir. Así que la acumulación de toxinas debido a dormir mal, a no soñar, a no tener un descanso reparador y largo, las horas que necesitamos dormir, no podemos, y yo soy la primera que me lo tengo que aplicar, no podemos restar del sueño, porque eso luego nos perjudica muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no dormimos lo suficiente, pues entonces eso hace que aumente nuestra impulsividad, que estemos más irritables o que podamos entrar en depresión. Y también nos dice que se podría causar Alzheimer debido a personas que no duermen bien durante muchísimo tiempo. Y también el doctor Sagrera Ferrandiz, en su libro Vivir más y enfermar menos, en la página 130, también él habla justo de esto. Muy bien, vamos a seguir con el cuarto consejo. Un poco de tranquilidad y evita las prisas. Es decir, tenemos que buscar un lugar tranquilo, confortable, relajado, y así estaremos ayudando a nuestro cerebro a que sea más rápido. Tranquilidad, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad. Quinto consejo, ten una alimentación sana. ¿Sabías que tu alimentación influye en la capacidad de memorización? De todo es sabido, creo que todos lo sabemos, que los alimentos azucarados, la comida basura, la comida con muchas grasas, todo eso hace que nuestro flujo sanguíneo es decir, nuestro flujo sanguíneo, cuando tenemos una comida, cuando nos saciamos en la comida con este tipo de alimentos, nuestra sangre va al intestino. ¿Qué hace? Que nuestro cerebro se hace más lento, más perezoso. En contrapartida, todos los alimentos, como por ejemplo las nueces, imaginaos que las nueces tienen la misma forma que el cerebro. Por algo las creó Dios, las nueces, el germen de trigo, la lecitina de soja, el tomate, los arándanos, las moras, el brócoli, el aguacate, la semilla de calabaza, la vitamina C y la cúrcuma, todo este tipo de alimentos, son importantísimos y benefician el cerebro. El sexto consejo es aprende algo nuevo. Uno de los enemigos del cerebro, ¿sabéis cuál es? Uno de los enemigos de la memoria y de la agilidad mental es la rutina. Es decir, hacer todos los días lo mismo, eso hace que nuestro cerebro está ahí un poco estancado. Entonces, eso significa que tenemos menos agilidad y baja creatividad. Por lo tanto, vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a programarnos, por ejemplo, programar un viaje, o aprender un idioma, o tocar un instrumento, o incluso planificar un viaje. Cuando ponemos nuestra mente en funcionamiento, pues todo nuestro organismo se siente mucho mejor. El séptimo consejo es una cosa a la vez, por favor. Siempre se dice muchas veces, ¿no?, que la mujer puede hacer varias cosas a la vez. Los hombres también, lo sé. Aquí un prueba de ejemplo, mi marido también hace varias cosas a la vez. Pero, ¿qué es lo que pasa?
que cuando nosotros estamos haciendo varias cosas a la vez y estamos pensando no en el aquí, en el ahora, sino pensando, pues ahora esto, es que fíjate, luego tengo que hacer lo otro y mañana, entonces nuestro cerebro se queda divagando como en una nube, ¿vale? Y luego de ahí pasan cosas como decir, bueno, no me acuerdo dónde dejé las llaves y dónde he aparcado el coche. ¿No se ha pasado alguna vez que sales y no sabes dónde has dejado el coche? Dices, qué mal estoy, por favor. Bueno, pues eso es porque hacemos muchas cosas a la vez y no estamos centrados, no estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Así que hacer una cosa a la vez, prestar toda nuestra atención y desconectarnos del resto es una cosa que todos deberíamos hacer. Así nuestro cerebro será más rápido, aunque parezca lo contrario, nuestro cerebro será más rápido porque habrá estado centrado y trabajando en una sola cosa. Sabes que el siguiente consejo me gusta mucho. Nada de pesimismo y mal humor. Las carcajadas, la risa, todo eso hace que nuestro cerebro sea mucho mejor. Por lo tanto, vamos a mirar al que está al lado nuestro y vamos a echarle una sonrisa. ¿Sí? Porque con una sonrisa, pues sabéis que estamos favoreciendo nuestro cerebro. Fijaros qué fácil, qué fácil. Alegría, ¿eh? Una sonrisa. Para una foto, me encanta. Me encanta. Y la última ponemos... es busca tiempo para leer. Qué importante la lectura. Diversos estudios han revelado que leer mejora la memoria, aumenta la plasticidad del cerebro y la comunicación. E incluso se dice que es beneficioso para aquellas personas para prevenir la enfermedad del Alzheimer. Por lo tanto, vamos a buscar tiempo para leer. Nosotros tenemos un gran privilegio como adventistas y es que tenemos nuestra escuela sabática semanalmente, diariamente. Y entonces la tenemos ahí para leer, tenemos la Biblia y tenemos libros buenísimos que ahora en vacaciones podemos coger, que muchas veces estamos ajetreados para decir, vamos a pararnos y vamos a leer. Después de tantos consejos bíblicos, de tantos consejos prácticos, pues ahora vamos a hablar un poquito, ¿vale?, de cuáles serían las bases bíblicas para una buena salud mental. Y es que la Biblia sí que da también algunas pautas para lograr una buena salud mental. Por ejemplo, en Lucas 5:16, la Biblia nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos para descansar del ajetreo de la vida y enfocarse en asuntos espirituales para conectarse con el Padre. Y en Marcos 6:31 también nos dice que llamó a los discípulos justo también para hacer lo mismo. Y es que era tanto el ajetreo, era tanto el trabajo que tenían que hacer con todas las personas a las cuales ayudaban, de que a veces no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús los instaba a que se apartasen a lugares para estar solos y para poder, pues eso, ¿no?, relajarse y tranquilizarse. Hay un texto en Salmo 103, 2:3 que dice: alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Así que este texto nos recuerda de que Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados, pero también para sanar nuestras dolencias. Y Dios nos deja muchos consejos en su palabra para que nuestra vida sea aquí, ¿vale?, mucho mejor hasta que Él venga a rescatarnos. No obstante, a pesar de eso, este mundo está cada vez peor. La salud mental de la población cada vez está peor. Y ya una prueba de fuego por la que hemos pasado, ¿vale?, fue en el año 2020 con la pandemia. Y lo sigue siendo en la actualidad, porque sabéis, las consecuencias de las pandemias se han hecho notar muchísimo. Hay muchísima gente con trastornos de ansiedad y con depresión, muchísima gente. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo, fijaros, existen más de 300 millones de personas diagnosticadas con depresión. 300 millones, que se dice pronto, siendo considerada la primera enfermedad de discapacidad a nivel mundial. Y además, otros factores que causan depresión, ansiedad o desajuste es el estrés, es el odio, es el rencor, los pensamientos malos o los pensamientos negativos y la falta de fe y confianza en Dios. A continuación vamos a hablar de algunos personajes que vemos que tenían trastornos mentales. He puesto ahí unos cuatro, hemos puesto 4, pero hay muchos más.
¿Alguien podría decir alguno de ellos si se acuerda? ¿O por esa imagen? ¿El primero? Saúl, muy bien. ¿Segundo? Que está ahí de rodillas pidiendo perdón, también un rey. David. El tercero, Nabucodonosor. Y el cuarto, una pista, Elías. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Es un ejemplo perfecto de alguien con una enfermedad mental que no se menciona explícitamente en la Biblia, pero su historia está mezclada con síntomas comunes de enfermedades mentales, como la depresión, el trastorno bipolar e incluso la esquizofrenia. El rey Saúl experimentaba intensos cambios de humor. Ya sabéis que mientras David le tocaba el arpa, ahí David estaba practicando la musicoterapia. Saúl por una parte se calmaba y sentía paz, pero por la otra tenía una conducta agresiva que le llevó varias ocasiones incluso a matar a David, a querer matar a David lanzándole una lanza. También tenía alucinaciones auditivas y visuales, creyendo que Dios estaba hablando directamente. Y aunque podía cumplir con algunas de sus tareas como rey, a menudo tomaba malas decisiones debido a su estado mental. Y vemos que al final de la vida de Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Se separó de Dios. El rey David, de todos he sabido cuál fue el pecado, entre otros, ¿vale? El pecado de David con Betsabé. Y cómo el profeta Natán tuvo que intervenir. Él había pecado en asesinato, había pecado en adulterio, en cubrir su pecado y en su dureza contra el arrepentimiento. Así que fue necesaria la audaz confrontación del profeta Natán, ¿vale?, para sacarlo de esto. Y sin embargo, lo bueno es que una vez que David se conmovió, él fue honesto y se arrepintió de todo corazón. Y la respuesta de David la podemos ver en el Salmo 51, donde a pesar de su malestar, terrible malestar, de su tristeza, y pese a todas las consecuencias que su acto tuvo que vivir, pues él quiere que Dios le dé un corazón nuevo y que le renueve su espíritu. Nabucodonosor se encuentra en Daniel, en el libro de Daniel, y es uno de los relatos de enfermedades mentales más conocidos en la Biblia. Ya sabéis lo que sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo construir una estatua de oro donde todo el mundo quisiera que la adorase. Y dice que un día, paseando por su palacio, se jactó y dijo: mirad todo esto es gracias a mí. ¿Y qué pasó? Que directamente Dios, pues dice que Nabucodonosor fue expulsado de su palacio y dice que se fue al campo, vivía como un animal, comiendo hierba y viviendo de su propia inmundicia. Cuando finalmente recuperó su cordura, reconoció el poder de Dios y al final lo alabó. Y ya por último el profeta Elías. El profeta Elías fue un profeta de la Biblia que experimentó una profunda depresión. Elías se sintió que Dios lo había abandonado. No era cierto, pero él así lo sintió, él así lo vivía. Lo que le llevó a una profunda desesperación. ¿Y qué fue lo que hizo? Corrió al desierto y le rogó a Dios que le quitara la vida. Él no quería seguir viviendo. Está relatado en Primera de Reyes 19, del 5 al 7. Y dice: él se acostó debajo del árbol y se durmió. Y de repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró a su alrededor y allí junto a su cabeza había un poco de pan cocido sobre brasas y un cántaro de agua. Comió y bebió y luego volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado para ti. Así que en este pasaje podemos ver cómo la enfermedad mental de Elías le hizo que se agotara físicamente debido a esa confusión interna que él tenía. Pero también vemos cómo Dios consoló a Elías en el sufrimiento. ¿Y qué lecciones aprendemos de esto? Pues podemos aprender que, aunque a veces podamos sentirnos solos o tener miedo, cuando nos sintamos así, ¿qué podemos pensar?
Pues que, en primer lugar, no estamos solos, porque Dios está con nosotros, porque tenemos a nuestra familia, porque tenemos amigos que aman a Dios y que también nos quieren a nosotros. Así que no olvidemos que Dios tiene mucho poder y siempre nos ayudará, aunque nosotros no veamos la salida. Es maravilloso esto, ¿verdad? La verdad es que indagando en la Escritura vemos que, aparte de estos personajes, hubieron otros muchos personajes. En el caso, por ejemplo, de Judas, que sabéis que al final se suicidó, o como también Jonás, en la desesperación, quiso morir. Es decir, que la enfermedad mental sí está presente. En medio de este panorama que parece oscuro para una gran cantidad de personas en todo el mundo, la Biblia, la palabra de Dios, es la base de la fe cristiana adventista y nos presenta una gran cantidad de consejos y principios que pueden ser de ayuda para aquellos para aquellos que se encuentran en medio del dolor, de la angustia, desesperanza. Vamos a ver algunos de los consejos. El primer consejo: pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Cuando no puedes salir solo del dolor y necesitas ayuda externa, no hay mejor ayuda que aquella que Dios ofrece. En Salmo 103, del 2 al 4, nos promete sanar todas nuestras dolencias. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, primer consejo, nuestra confianza en Dios. Segundo consejo: enfoca tu vida en el presente y mira hacia adelante con esperanza. Es decir, nosotros tenemos que estar ahora, en el presente, pero nuestra mira, ¿dónde debe estar? En nuestra esperanza venidera. Dios puede darte un nuevo comienzo a pesar de tu pasado. Sus promesas renuevan tu vida. Tal como dice en 2 Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Tercer consejo: dirige tus pensamientos hacia todo lo que sea constructivo y positivo. Nada de negativo, todo positivo. Tener este tipo de actitud contribuye a mejorar tus vínculos con el prójimo. Pablo nos aconseja en Filipenses, dice: todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso pensar. Por lo tanto, seamos positivos. Siguiente paso: el perdón. Perdona. El perdonar, ser perdonado y perdonarse a uno mismo es lo más importante. Libera el peso de la culpa y que muchas veces nos estrangula dentro de nosotros. Qué mal me siento si no soy perdonado y no soy capaz de perdonar. Yo creo que el primero que se está haciendo daño es uno mismo. Jesús fue claro con respecto a la disposición humana para brindar perdón. Le dijo a Pedro: pero ¿cuántas veces? Sabéis que en aquella época con 3 veces era suficiente perdonar. Y él le dijo: ¿hasta 7 veces? ¿El doble? No, hasta 70 veces 7. Y como en Marcos está el principio más importante, es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hermano, lo más importante es que si tenemos algo con alguien, perdonar. Y sentir perdonado es fabuloso. Y el último consejo que os damos es: agradece constantemente a Dios y a los demás. Da gracias a Dios por la vida, porque a pesar de las dificultades de cada día, ¿qué es lo que sucede? Amanece el sol y Dios siempre está a nuestro lado. Tenemos que tener esa mirada de amplia perspectiva. Y ya nos lo dice Pablo en Tesalonicenses 5:8. Pablo nos aconseja: dad gracias por todo. Esto nos ayudará a apreciar la vida con nuevos ojos. Fomenta un espíritu alegre. Dios está a nuestro lado y nos ha prometido algo maravilloso. Y ojalá muy pronto se haga realidad en nuestras vidas. Y ya para finalizar y como conclusión, os queremos decir que vamos a intentar poner en práctica todos los consejos que Dios nos da. No olvidemos que nuestro cerebro es una La antena. Es una antena. Nuestro cerebro es una antena que está en conexión directa con Dios, el cual tenemos que cuidar, ¿vale?
para que funcione lo mejor posible el tiempo que estemos aquí en esta tierra. No olvidemos nunca poner nuestra confianza en Dios, como ha comentado Moisés, enfocar nuestra vida con esperanza, tener pensamientos positivos, perdonar, ser agradecidos con Dios y con los demás. Esa es la razón más importante para cuidarnos, poder estar conectados con nuestro Dios, con nuestro Padre y tener nuestras facultades lo mejor posible en este mundo, pues el máximo tiempo posible. Así nuestra vida en esta tierra pues será mejor, será un poquito mejor, seremos más felices hasta que Cristo llegue a buscarnos. Así que nada, os deseamos que paséis un sábado maravilloso y nada, amén. Amén.